Buenas noches y bienvenidos a esta sesión del mes de marzo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. En esta ocasión tenemos grandes invitados para la presentación de la misma y en ausencia de nuestro coordinador, el doctor Juan Calderón, quien por motivos personales no pudo estar conectado con nosotros, bueno, les damos la bienvenida a nombre del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. En esta ocasión, el tema que vamos a desarrollar es el impacto emocional en el personal de primera línea ante la pandemia de COVID-19 y, bueno, tal vez hablar un poco de las estrategias de prevención de este. Para esta sesión nos acompañan la doctora Mayra Martínez González, quien es médico internista y especialista también en medicina del enfermo en estado crítico, miembro de nuestro colegio y además es presidenta de la Asociación Potosina de Terapia Intensiva, adscrita al Hospital número 2, Dr. Francisco Padrón Poyou de San Luis Potosí. Le agradecemos, doctora Mayra, su presencia, quien nos acompañará en la parte final de la sesión para los comentarios y preguntas. Nuestro ponente del día de hoy, la verdad es que estamos y nos sentimos honrados y le agradecemos el favor de su tiempo para proporcionarnos este mensaje y esta sesión al doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo, quien es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Él actualmente es médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Además es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara. Y el doctor tiene un amplio y vasto currículum, por mencionar algunos de los datos. Tiene maestría y doctorado en Antropología Social y Etnología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es presidente o fue presidente de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, es past president, y es miembro fundador y presidente del Colegio Latinoamericano de Estudios Transculturales. Además, el doctor ha tenido, reconocimientos por parte de diferentes asociaciones, como por ponerles un comentario, fue condecorado con la Orden Rectoral Alejo Zuluaga por la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela. Y el doctor nos hará el favor de darnos la ponencia acerca del impacto emocional en personal de primera línea ante la pandemia COVID-19. Doctor Sergio, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Me siento muy honrado por la invitación que me han hecho del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, en especial con el doctor Mijangos, para poder compartir con ustedes estos comentarios de actualidad, de una vigencia que nos está impactando terriblemente. Esta pandemia que ha afectado a toda nuestra población es una emergencia de salud pública internacional, sin precedentes en la historia moderna. Nos tocó participar ya en los libros de historia, en donde se recuentan estos episodios epidémicos, pero estamos participando de una manera crítica y además nos ha hecho cambiar completamente la vida diaria. Estamos ante un desafío psicológico permanente, continuo. Desde el 30 de enero del año pasado, la Organización Mundial de la Salud catalogó este brote como una emergencia de salud global, por la alta contagiosidad de estos virus, por el número de casos confirmados y por las muertes en el mundo. Eso ha causado como una tenebrosa ola nocturna que las emociones y los pensamientos negativos se extiendan, amenazando la salud mental de la población en general y de nosotros, los profesionales de la salud en particular. Esta epidemia, esta pandemia ejerce pues una gran presión sobre los trabajadores de la salud, los de atención primaria, los enfermeros, las enfermeras y los médicos que están en contacto directo con los pacientes. Son los más vulnerables para contraer la enfermedad y no solo eso, sino también vulnerables para alteraciones psicológicas y psiquiátricas debido al estrés laboral, en situaciones en que están en riesgo extremo de contaminarse, de exceso de trabajo, de una gran frustración por no poder ayudar a la gente como se debe, discriminación de algunos de nosotros, de enfermeros, de médicos que son atacados, aislamiento de la familia, contacto con pacientes que están externando emociones negativas únicamente, por la falta de contacto con los familiares y el agotamiento emocional, el burnout.
En esta revisión sistemática vemos cómo están mencionados los efectos a largo plazo de la COVID-19. Por supuesto que ustedes conocen todos ellos, pero quiero destacar en particular los que están a la derecha: 13% de ansiedad, 12% de depresión, 11% con desórdenes del sueño, 6% de enfermedades psiquiátricas, apnea del sueño, salud mental. En fin, todos estos datos son importantísimos porque también constituyen otra nueva ola, un tsunami de afectación a la salud mental. De por sí es suficiente con todas las alteraciones fisiológicas que encontramos en nuestros pacientes, y a ello se agrega todo esto, pudiendo incluso llegar a paranoia, a trastorno por estrés postraumático, a trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del estado de ánimo. Esto puede ser un porcentaje mucho menor, pero bueno, son porcentajes que van del 1 al 3%. Algo importantísimo en esto es la resiliencia, esa capacidad que tenemos algunos seres humanos para afrontar los efectos negativos del estrés, para que a pesar de la adversidad logremos salir adelante. Eso es algo en lo que se tiene que trabajar bastante entre los profesionales sanitarios, buscar la salud mental y buscar la resiliencia, porque es evidente que estas epidemias afectan de manera sustantiva los problemas de salud y de salud mental en corto y largo plazo de nuestro personal sanitario. Ya la OMS ha advertido sobre el potencial impacto negativo de la crisis en el bienestar mental de los profesionales de la salud y de los asistentes sociales. Hay pues un alto riesgo de padecer un trastorno mental. Y les mencionaré una serie de estudios que no son exhaustivos, pero basta esta muestra para darnos cuenta de la gravedad de la situación. Estudios hechos en el Hospital del Mar de Barcelona muestran cómo casi la mitad de los profesionales sanitarios presentan un riesgo alto de trastorno mental a causa de la pandemia. 14.5% sufre alguna patología mental discapacitante. Además, está el peligro de la ideación suicida activa en 3.5% de los casos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, hizo una encuesta en 130 países. Vean ustedes los datos. 60% de los estados consultados tuvo que interrumpir en mayor o menor medida los servicios de psicoterapia. Es evidente que no estamos hablando pues del tercer mundo. Aquí pues los servicios de psicoterapia siempre son frágiles, inexistentes a veces. Pero esta encuesta muestra cómo también se ha afectado ello. Siempre en la historia de la medicina y la psiquiatría queda relegada la atención de la salud mental por falta de personal y por falta de recursos financieros. De nuevo la OMS critica esto y dice que es una necesidad urgente contar con una mayor financiación para esto. Y recalca pues que la pandemia de COVID-19 ha interrumpido los servicios de salud mental. Fíjense nomás, en el 93% de los países de todo el mundo. Interrumpen los servicios y la demanda en salud mental aumenta progresivamente, vertiginosamente. Veamos, por ejemplo, en el estado de Mérida, en Venezuela, este reporte que nos llega de los autores venezolanos. Los estudios que ellos revisan muestran que las consecuencias psicológicas y además económicas de este tipo de eventos que señalan como traumáticos, ya está aquí una palabra de psicopatología, afectan a un mayor número de personas que el patógeno en sí mismo. Es decir, que aparte de la enfermedad por el COVID, viene esta repercusión traumática que afecta a más personas y que tal vez tenga una prevalencia más duradera. Los efectos a largo plazo en salud mental serán catastróficos. Este estudio, pues, buscaba determinar cuál será la frecuencia de la afectación psicológica en el personal que labora en las áreas específicas de COVID, utilizando una escala de depresión y ansiedad de 21 puntos o ítems en 150 individuos
Vean los datos. 33% con ansiedad. 34, casi 35% estresados. Y casi 35% sufriendo depresión. Son cifras que superan con mucho las habituales cifras que manejamos en las estadísticas nacionales e internacionales. Y ellos hacen un llamado, pues, que es fundamental que el personal sanitario sepa que existe apoyo psicológico, psiquiátrico, y que tengan además la habilidad, la posibilidad de solicitar ayuda, de pedir ayuda. Muchas veces nuestros colegas creen que es signo de fragilidad o de debilidad y no solicitan ayuda. Grave error. Debe pues estar el personal de salud mental a la mano para aportar la ayuda, el alivio necesario para que el equipo multidisciplinario siga activo, siga trabajando. Aquí tenemos otro trabajo que revisa trabajos de diciembre de 2019 a mayo de 2020, solo de idiomas inglés, español y catalán, para ver los impactos psicológicos en la salud mental de los profesionales sanitarios. Y vamos a ver la serie de artículos que revisaron. Es muy interesante notar que la mayoría son, los primeros publicados, pues son chinos, ¿verdad? El primero es el de Lai, y luego Chui, y enseguida ya tenemos otros países como Italia, como Reino Unido, pero predominan pues los estudios chinos que nos tomaron la vanguardia, la ventaja en averiguar qué estaba pasando con el personal y además en aportar la forma de tratar, de aliviar, de prevenir estos problemas. Y de nuevo, esto es repetitivo. 4 síntomas clínicos claves: ansiedad, estrés, la depresión y el insomnio. ¿Cuáles son los factores de riesgo que encontraron en este trabajo? Primero, pues la edad, ¿no? A mayor edad estamos más expuestos a sufrir. Y ser mujer y ser enfermera, dato que se va a repetir en todos los estudios que les menciono. También hay que tomar en cuenta el estado civil, la experiencia laboral, las enfermedades crónicas, el entorno, años de educación, si tienen hijos, si conviven con personas mayores. Y se insiste, se recalca, pues, que sea factible ofrecer soporte emocional en esta situación para aumentar lo que les mencioné al principio, la resiliencia de los profesionales sanitarios. Aquí tenemos otro trabajo de la Universidad Cayetano Heredia de Perú, en la revista de Neuropsiquiatría, en donde refleja el impacto de esta epidemia en la salud mental nuestra. Vean ustedes de nuevo las aportaciones que nos hacen. Aquí hubo 230 participantes, mucho más mujeres que hombres, 70 de ellos médicos, aplicando escalas de ansiedad y de depresión y de estrés postraumático. Encontraron, pues, de nuevo, alto nivel de estrés, de ansiedad, síntomas depresivos, y aquí se agrega al insomnio la ira y el temor. Hay que recordar que no todo es psicopatología en la repercusión en salud mental. Por supuesto que todos tenemos la incertidumbre de ser contagiados y de poder morir o de contagiar a nuestros familiares, seres queridos. También podemos tener reacciones normales de ansiedad, de incertidumbre. No todo es psicopatología, pero estamos viendo pues que esto es catastrófico. Y vean ustedes aquí cómo repercute en el personal de salud. Las tasas de ansiedad mayores en mujeres, mayores en enfermeras, y fueron del 23%. El estrés, 28% casi, y esto también más en mujeres que en los hombres. En la población en general, ¿qué encontraron? Todos con un grave impacto psicológico, 53%, un impacto que va de moderado a severo. Síntomas depresivos en 16.5%, estrés en 8.1% y síntomas ansiosos en 28.8% de la población. Tradúzcanlo en los millones de pobladores que hay en China y van a ver lo insuficiente que es la atención a pesar de que están mejor organizados que nosotros. Y proponen, pues, vean esto ya desde el principio, intervenciones psicológicas. Proponen establecer sistema de turnos de trabajo que permitan que los médicos descansen y que no estén expuestos a alta presión de trabajo, creando equipos de intervención, equipos de respuesta psicológica, de soporte técnico,
equipo especializado en salud mental y también la telemedicina, que está ahorita en boga y que es una necesidad imperiosa. La asistencia psicológica telefónica o incluso psiquiátrica, ¿no? Que, por ejemplo, su servidor ahorita tiene mitad de consulta de telemedicina y la otra mitad presencial, ¿no? Afortunadamente nosotros no siempre tenemos que hacer un contacto físico con el paciente. ¿Y qué pasaba en esta población general? Estaban encerrados en sus casas casi todo el día el 85% de los participantes. 75% preocupados por afectar que un miembro de su familia se viera infectado. Y los que más presentaron distrés psicológico eran los de 18 a 30 años y los mayores de 60. Los jóvenes por la cantidad de información, ¿verdad?, que reciben en los medios actuales. Hacen estas consideraciones que se van a estar repitiendo, pero que es importante que las tengamos en cuenta. Evitar el estrés crónico, cambiar funciones de alto estrés a otras de menos estrés y garantizar, facilitar el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial. Bueno, ustedes saben las terribles carencias que tenemos en México, ¿no?, de recursos humanos y financieros en la psiquiatría mexicana. 4 básicas medidas: orientar en cómo ofrecer soporte emocional a los afectados, ayudar a manejar el estrés, a brindar bienestar psicosocial en este tiempo. Para ello hay que cuidar pues la salud física, tomar tiempo para descansar. Aquí vemos cómo los muchachos jóvenes, los residentes, pues sufren lo de las guardias repetidas y constantes, ¿no? Nunca han cambiado eso en nuestro país, no sé por qué, pero se me hace injusto siempre. Y evitar pues las estrategias que no sirven, que no valen la pena, como el consumo excesivo de alcohol, tabaco y otras drogas. En Chile, que nos llevan la ventaja a América Latina, ¿no?, en vacunación, me sorprendió ver estos datos porque pensé que habiendo más personas vacunadas estarían más beneficiados de cierta inmunidad. Pero vean, aplicaron escalas de depresión, ansiedad, insomnio y distrés a 125 trabajadores, 88% de ellos mujeres, médicos, enfermeras y de otras profesiones. ¿Y qué encontraron? Depresión en un 65%, eso es alarmante. 74% con ansiedad, 64% con insomnio y con estrés casi el 60%. De nuevo vamos a ver aquí en los resultados que las mujeres son más afectadas por sexo y por profesión. En enfermería también está mucho más afectado que los médicos. También se ven más afectados según el tipo de atención que están brindando. Si atienden pacientes con infecciones respiratorias, pues aumenta mucho más. Pero si aún además están con casos de COVID, sube la incidencia. Esto pues es lógico, ¿no? Pero lo que no es lógico es el porcentaje de afección en la población. Tenemos este otro trabajo de profesores investigadores del IMSS aquí en México ya, que le pusieron un título escandaloso: Psicosis del personal de salud en tiempos de COVID. Pero bueno, no encontraron psicosis. Claro que sí hay casos, ¿no?, pero son mucho menos. Y vamos a ver aquí, hicieron entrevistas también por correo electrónico, por redes sociales a 150 personas. Aquí hubo más hombres que mujeres. Y bueno, de médicos tenemos 50 de ellos, intensivistas, urgenciólogos, de medicina interna, de anestesiología. A lo mejor algunos de ustedes les mandaron la encuesta, ¿no? Residentes, enfermeras, generales, especialistas. Y había también del personal privado, ¿verdad? La mayor parte de hospitales públicos, pero también privado. Y en las áreas de COVID, pues ahí tenemos el reflejo claro, ¿no? ¿Y cuáles fueron las preocupaciones que encontraron? Pues ustedes mismos las han de conocer. Falta de equipos de protección personal, de insumos, de medicamentos, de equipos de ventilación mecánica, ausencia de áreas específicas, miedo a contagiarse, miedo al contagio de los familiares, temor a renunciar y una carga abrumadora de trabajos. Fueron las preocupaciones principales. Aquí están algunas de las preguntas que se consideran tan interesantes. ¿Cuál considera usted que es el origen de la enfermedad del COVID? Ustedes mismos pueden contestarla también en la encuesta. ¿Es un castigo de Dios? ¿Es una zoonosis? ¿Es una guerra entre naciones poderosas? ¿O no existe el COVID?
¿Qué porcentaje del personal médico y de enfermería de su hospital considera usted capacitado para la atención de pacientes con COVID? 25, 50, 75 o 100%. ¿Qué sentimiento le genera la pandemia por COVID? ¿Enojo, ansiedad, pánico, indiferencia? ¿Cuál es la principal carencia de su hospital? ¿Preocupación del personal? ¿El nivel de los que más se infectan? ¿Cómo se informaron de la pandemia? ¿Cuál población tiene más riesgo según ustedes? En fin. Y veamos algunos datos nada más. De los 150 encuestados, 66.6% pensó que era una zoonosis, pero 26.6% guerra entre naciones poderosas. Todavía estamos con las teorías de la conspiración. Solo el 25% pensaba que es personal capacitado, en 63%. El principal sentimiento que presentaron era el 65% ansiedad y la principal preocupación, en más de la mitad, la carencia de equipo de protección. En España hicieron una maniobra también los colegios de psicología para ofrecer una respuesta colegiada a esta pandemia, ¿no? De la Universidad Complutense y de Oviedo. Y mencionan cómo las reacciones al estrés pandémico adoptan manifestaciones tan diversas como miedo o ansiedad, pero pueden ir creciendo y convertirse en exceso. Hay reacciones de tristeza o aburrimiento que conducen o pueden llevar a síntomas depresivos, a reacciones de duelo complicadas. Recuerden que no se puede despedir bien de sus seres queridos que han fallecido. Hay un duelo complicado, puede haber. Hay mayor propensión a comportamientos de adicciones, alteraciones psicopatológicas previas. Si ya tenían la fragilidad, pues ahora el detonante está claramente señalado, ¿no? Y habrá cuadros afectivos, de ansiedad e incluso psicóticos. Esto, pues, incluso puede conllevar a un trastorno por estrés postraumático. Esos médicos que estaban obligados a dejar de atender a los ancianos en España, recuerden, pues era casi una eutanasia activa, ¿no? Y tenemos otro estudio aquí de la Revista Mexicana de Urología, cuyo objetivo era realizar una revisión para destacar las variables principales asociadas al impacto de la pandemia en la salud mental del personal de salud que trata a estos pacientes. ¿Qué encontraron? Que es importante detectar los comportamientos que pueden indicar alteraciones en la salud mental. Esto creo que tiene mucha importancia que lo consideren por si les está pasando a ustedes o a sus colegas, puedan señalarlo oportunamente para recibir un tratamiento, un apoyo psicoterapéutico, psicofarmacológico, psiquiátrico, el nivel que sea necesario. Entonces, empezamos por notar frecuencia cardíaca rápida, palpitaciones, tensión muscular, dolores de cabeza, temblores, náuseas, dificultades gastrointestinales. Acuérdense que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Está también quejándose. Luego, puede haber incapacidad para relajarse. Cuando no está de servicio, ya salió de la guardia y sigue tenso el médico. Insomnio, hipersomnio, pesadillas. Aumento o disminución de los niveles de energía y de actividad. Aumento en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. Son señales de alerta. Y hay más. Puede haber, pues, que nuestros colegas tengan conflictos sociales, estén irritables, que se enojen fácilmente, explosivos, hostiles, que sientan culpa, que no puedan apoyar a sus compañeros de equipo, que tengan conflictos con ellos, que estén aislados, retraídos, que tengan comportamientos de alto riesgo problemáticos, tomar riesgos innecesarios, no usar equipo de protección personal por el cansancio quizá, negarse a seguir órdenes o dejar la escena abandonada, poner en peligro a los colegas, a los miembros del equipo. Dificultad para pensar con claridad, confusión, desorientación, no pueden tomar decisiones importantes ni resolver problemas, no recuerdan lo que tienen que hacer, las instrucciones, y los sentimientos negativos que dijimos al principio, ¿no? Que es como una oleada en el mundo, ¿no? Enojo, frustración, irritabilidad, tristeza profunda, dificultad para mantener el equilibrio emocional, ¿no? Hay un desbalance total, ¿no? Y ellos concluyen que pues hay que prestar atención al bienestar de la salud mental de los trabajadores de salud, dado que somos más propensos a desarrollar estrés, angustia, depresión y fatiga. Fatiga por compasión, señalan ellos. Debe haber protección y seguridad, ¿no? Eso es inapelable. Y es tener espacios seguros para los trabajadores, ¿no?
y que puedan ser capaces de compartir preocupaciones, que no sientan esa fragilidad ante pedir ayuda, ¿no? Que reconozcan y validen sus emociones. Tenemos derecho a sentirnos frágiles, a sentirnos estresados, tensos, pero también tenemos derecho a recibir atención. Aquí tenemos otro trabajo de Pollock, una revisión sistemática de las bases de datos de Cochrane, donde habla de cómo apoyar la resiliencia y la salud mental de los trabajadores de primera línea durante la epidemia, la pandemia. Y señala que se pueden hacer estos tipos de intervención. Intervención en el lugar de trabajo, intervenciones para resolver las necesidades diarias básicas. Eso a veces se nos olvida. Necesidades diarias básicas. Somos seres humanos, no somos Prometeo. No podemos luchar contra la muerte. No es esa nuestra función a que nos hayan hecho creer. Eso no se puede luchar contra la muerte. Que haya intervenciones psicológicas y también farmacológicas. Afortunadamente, el armamentario terapéutico en psiquiatría cada día es más eficaz, más moderno. Tenemos muchas herramientas. Entonces, entre estas intervenciones en el lugar de trabajo, tienen que brindarse oportunidades para el descanso y el relajamiento, que haya pausas, que sean menos horas de trabajo, que hayan reuniones del equipo, que haya relajación, lugares de recreación. Esto permite pues que haya una mayor capacidad de afrontamiento. Organizar o reorganizar el lugar de trabajo. También hay que reducir el estrés a un nivel que sea manejable. Ya que nos rebasa el estrés, nos paraliza. Ahí ya hay que hacer una intervención psicofarmacológica, ¿no? Y dar tiempo para que desarrollen la capacidad de optimizar sus propios mecanismos de afrontamiento o que tengan sistemas de apoyo, como es en psicología, en psiquiatría, ¿no? Y dejarlos también separados del lugar de trabajo intenso durante ciertos periodos. De nuevo, a dar apoyo para que sean satisfechas las necesidades diarias básicas del personal de primera línea y de trabajo social, ¿no? Hay muchas maneras, pues, de darles esta posibilidad, que puedan comer bien, dormir bien, que tengan ejercicio, que sigan una rutina y que eviten, pues, también los excesos de comunicación social moderna, los medios como Facebook, el WhatsApp, el Twitter, que a veces están, pues, bombardeando a toda la población. Que puedan estar en contacto con la familia, con los amigos, que disfruten la vida, pues, que puedan relajarse, meditar y que eviten los pensamientos negativos. También sugieren maniobras de intervención psicológica como psicoterapia, como psicoterapia en línea también, cognitivo-conductual, e incluso en el lugar de trabajo también que haya apoyo entre los colegas, ¿no? Entre los pares, programas de bienestar entre los empleados y primeras ayudas psicológicas. Y finalmente, pues también están las intervenciones farmacológicas, como les dije, y tenemos pues posibilidad de brindar medicamento para estos problemas que hemos mencionado, para cada uno de ellos o para todos: depresión, ansiedad y trastornos del sueño o psicopatológicos. Aquí Vieta, el equipo de los profesionales de trastorno bipolar, hicieron también una mención de psiquiatría de enlace, que también se ha modificado necesariamente, ¿no? Hay un montón de retos que se tienen que afrontar y con los nuevos medicamentos o los viejos medicamentos que se están retomando y utilizando para apoyar el tratamiento de estos pacientes enfermos de COVID, pues puede haber también unas interacciones psicofarmacológicas adversas. Y solo para mencionar, pues si usan corticosteroides en bolo, el paciente puede presentar síntomas maníacos, a veces también depresivos. También es conocido pues como el uso de interferón puede producir síntomas depresivos. Algunos otros pueden causar ansiedad, incluso psicosis. Los niveles de los antipsicóticos también se van a ver modificados, sobre todo los atípicos, los más modernos que utilizamos, pueden aumentarse cuando están usándose atazanavir o liponavir o ritonavir. Hay que estar alertas. Y en general, una señal de alerta en la asociación entre la administración de antipsicóticos, porque estos pueden aumentar el riesgo de neumonía. Datos pues que seguramente ustedes ya conocen, pero que se ven ahora señalados de una manera más alarmante ante
la modernidad que estamos viendo de la pandemia, ¿no? Y menciona Vieta, esto que no he señalado con profundidad, que no habrá tiempo tampoco, y es que los profesionales de la salud pueden tener agotamiento emocional, burnout, que es una situación en la cual las personas pues ya están enfadadas de trabajo, ya no muestran compasión, sino que pueden ser indiferentes al dolor, porque ya están agotados, están exhaustos y ya no están realizando sus tareas como deben ser. Y también señala que en el futuro, además del burnout, del agotamiento emocional, se puede presentar el estrés postraumático. Ya dijimos, por estar constantemente expuestos a estas situaciones de peligro o por no haber podido resolver y ayudar a salvar vidas cuando era necesario. Quizá por las faltas de recursos sanitarios en que estamos sometidos y además porque es un nuevo padecimiento, ¿no? Que no se sabía exactamente cómo resolverlo, ¿no? Vámonos a Cuba. También ellos están propiciando la salud mental en el personal sanitario. Y señalan estos retos que hemos ya estado comentando, ¿no? El desbordamiento en la demanda asistencial, el riesgo de infección, equipos de protección que si hay pueden ser muy incómodos, estrés en las zonas de atención directo, el desconsuelo de los familiares, los problemas éticos y morales, los problemas emocionales, ansiedad, impotencia, frustración y miedo. Y adaptan esta pirámide de intervenciones de la autora del trabajo. Vean cómo también es similar a lo que hicieron los otros autores. Primero, puedes cubrir las necesidades básicas, alimentación, sueño y aseo, bioseguridad, protección. Luego, tener una buena comunicación, una buena información. Enseguida, las intervenciones de apoyo social, la primera ayuda psicológica y luego ya la intervención psicológica, el tratamiento profesional cuando sea necesario. Pero no solo eso, también hacen recomendaciones para los directivos, que a veces hacen oídos sordos, ¿verdad? Organizar el trabajo, preparar el personal, garantizar los recursos, garantizar buenas condiciones de vida del personal, equipo de trabajo, redes de apoyo, reconocimiento social para estos pacientes, para estos personajes que sufren hasta laceraciones en la cara, ¿no? Y este otro trabajo, también de salud mental en los trabajadores de la medicina, insiste en manejar el estrés, brindar bienestar psicosocial, en evitar usar estrategias de afrontamiento inútiles como el tabaco, alcohol y droga, en cuidar las necesidades básicas, tiempo de descanso, trabajo que no sea excesivo, respiro entre los turnos, buena alimentación, actividad física, aceptar que alguien puede estar expuesto al estigma, al miedo, utilizar métodos digitales para contactar a los seres queridos y buscar apoyo, confianza, comunicación con los compañeros, con el jefe, compartir experiencias similares. Recientemente hicimos en la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, que como ya mencionó el doctor Mijangos, presidí recientemente, el comité ejecutivo hicimos una declaración sobre el COVID y las poblaciones vulnerables. Ante esta situación, hicimos un llamado a todos los niveles de gobierno. Esto se publicó en varias revistas, en salud mental, en las revistas argentinas, peruanas, venezolanas, colombianas. Un llamado a todos los niveles de gobierno para enfrentar la salud mental y los impactos sociales de la pandemia. Declaramos que era necesario que se apoyen en evidencias científicas para el desarrollo de respuestas a la pandemia. Esto pues a ustedes les va a sonar muy familiar con lo que ha pasado aquí en México, ¿no? Con el mal manejo de la pandemia. Con utilizar la protección de los santos para los virus, ¿no? Algunas medidas pueden haber descuidado los efectos colaterales, especialmente hacia la población vulnerable. Pedimos que se enfoquen en las poblaciones más vulnerables, incluyendo a aquellos que viven en la pobreza y que no cuentan con recursos para emprender esfuerzos de mitigación, diseñando políticas e intervenciones que cubran sus necesidades. Pedimos que fuera una prioridad tener fondos para ayudar a la población más vulnerable. Esto, fíjense bien, no solo en su propio país, sino también en todo el mundo. La pandemia está ampliando la brecha entre los ricos y los pobres, no solo en las sociedades, sino también en las naciones. Ha llegado el momento para tener una iniciativa mundial para movilizar los medios financieros para garantizar el apoyo económico básico para todos.
ya sea mediante políticas fiscales o a través de organizaciones internacionales. Esto sí lo hicieron en países como Canadá, en Estados Unidos, pero aquí, tristemente, ha sido una necesidad no llenada. Y pedimos que se enfrenten los problemas de salud mental provocados por la pandemia, tanto a través de la pérdida de vidas como por los efectos del confinamiento prolongado o de la distancia social. Esto incluye esfuerzos para promover el apoyo social. Los impactos del duelo y de las pérdidas frecuentemente parecen invisibles debido a los efectos del encierro y a otras restricciones sobre los rituales funerarios, como comenté hace un momento, que pueden tener un impacto a largo plazo sobre la salud mental. Pero olvidamos poner esto que está señalado arriba, ¿verdad? Que se atienda a la salud mental del personal de salud. Si hiciéramos la declaración de nuevo, agregaríamos un párrafo importantísimo. Es la atención de salud mental del personal de salud. Este es el congreso que estamos organizando, el Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, al cual les hago una cordial invitación del 10 al 12 de junio, congreso virtual desde aquí de Guadalajara. Neurociencias y Humanidades, un nuevo paradigma en la psiquiatría. Bien, muchas gracias, doctor Sergio. La verdad es que creo que este es un tema toral para nosotros que estamos dedicados en la primera línea de trabajo de los pacientes en esta pandemia. Me parece que era muy importante tocar este tema y bueno, ya pues saber los comentarios ahorita que nos haga la audiencia. La doctora Mayra nos hará el favor de comenzar con algunas de las preguntas. Iremos transmitiéndolas al doctor Sergio para poder conocer sus inquietudes. Adelante, doctora Mayra. Sí, buenas noches. Mire, me da la impresión que todo este tipo de eventualidades, situaciones de emergencia, de gravedad, sacan lo peor y lo mejor del ser humano. Usted lo mencionó, doctor, pero en realidad en las revisiones que tuve oportunidad de ver, se menciona poco como un factor estresante y de frustración también para el personal, la falta de compañerismo. Hay mucho personal que, por ejemplo, tiene amparos para no atender pacientes con COVID, algunos incluso sin estar amparados por el mismo temor a contagiarse, se niegan a apoyar. Entonces, estamos hablando de un contexto en el que el personal está mermado por la cantidad de gente que está enferma y por la cantidad de gente que está de licencia. Y además le agregamos estas actitudes del personal que entre quien más se ha visto es en el grupo médico, tristemente. No sé usted qué tan importante sienta que es este factor. Claro, qué bueno que lo señala, pero sí lo han dejado de lado en las revisiones, tiene razón. Me pongo a pensar también desde la Facultad de Medicina y desde la residencia, cómo es el comportamiento de nosotros. Y en alguna presentación que hice sobre la ideación suicida y la depresión en residentes y médicos, encontramos que uno de los factores que puede propiciar esto es que hay un sentido de competencia terrible. No es de hermandad, no es de fraternidad, no es, como dice, de solidaridad, no. Es de una competencia mortal, ¿verdad? Una competencia funesta, porque ¿qué propicia? Pues esa separación, esa división, ¿no? Y ahora, pues, enfrentándonos a esta pandemia, vemos cómo la fragilidad de algunos de nuestros colegas los hace sentirse ante la muerte, ante lo desconocido, ante la incertidumbre, y prefieren dejar de lado sus convicciones que originalmente pudieron tener de apoyar y de ayudar al paciente, ¿no? Mejor conservan su vida, su seguridad. Sí, es triste y también es comprensible en cierta medida, ¿no? Sí, doctor. Otro factor que también nos llamaba bastante la atención es que en un principio existía el temor de los equipos que entraban al área COVID
la colocación del uniforme, del equipo, el riesgo de saber que uno se puede contagiar, etcétera. La propia incomodidad del equipo, que de verdad uno sentía que entraba a un ambiente surrealista, porque además uno con toda la protección incómoda, con dificultad para la visión, para la audición, etcétera, y el enemigo no se ve. Uno entra y es la misma área en la que uno ha trabajado siempre y no se ve nada diferente. Eso resulta, yo me imagino que es un factor también que mete incomodidad, como zozobra en el personal. Y lo chistoso es que conforme han ido pasando los meses, ese temor a contagiarse, ese estrés, nos da la impresión a los que estamos en primera línea que ya no lo tenemos, ya no sentimos estrés, ya estamos más cómodos con el equipo, ya no nos angustia tanto contagiarnos. Y aquí mi duda es, ¿qué tanto realmente tenemos menos estrés o en realidad lo estamos ocultando? Lo estamos mandando a un sitio donde lo hacemos inconsciente, pero la misma afección, tanto psicosomática como emocional, que teníamos en un principio, es la misma. ¿O usted cree que sí haya una verdadera disminución de estrés y entonces nuestro riesgo de una enfermedad psicosomática o psiquiátrica, psicológica, sea menor? Creo que aquí estamos hablando de un mecanismo de defensa, que es la negación. Cuando no podemos enfrentar una situación, entonces decimos que no existe, ¿no? Que no hay. Pero por otra parte, recuerde que mencionamos el agotamiento emocional, el burnout, ¿no? Esa indiferencia ya. Y pues ese agotamiento lleva a bajar la guardia, en cierta manera. Tratando de evitar el estrés, pero el estrés está ahí. El agotamiento sigue haciendo que funcione nuestro sistema de una manera inadecuada. Y creo que ese es un importante señalamiento. Además, desde el punto de vista del paciente, ¿qué está viendo el paciente? ¿A quién está viendo el paciente? Pues una máscara, no sabe ni quién lo está atendiendo, todos disfrazados iguales, ¿no? Entonces el paciente también debe sentirse desamparado, lejos de la familia, aislado, abandonado, y no sabe ni con quién está tratando. Si entró el enfermero, si entró la doctora, ¿quién lo está atendiendo? Terrible, ¿no? Esa falta de posibilidad del contacto humano. Sí. Doctor Sergio. Aquí, perdón, si me permiten, quisiera yo hacer un señalamiento en lo que está diciendo el doctor. Los que nos dedicamos a terapia intensiva, no sé qué tanto nos hemos puesto a pensar. Un paciente que despierta en la terapia intensiva después de que ya le suspendimos sedantes, que estuvo con episodios de hipoxia, de hipotensión, o sea, en el que el cerebro normalmente está bastante confundido, yo no sé qué sensación tendrá al despertar y no solo verse rodeado de máquinas, eso pues siempre ha sucedido en las terapias intensivas. En este momento el paciente despierta y ve al personal con equipo de protección. Yo pienso que debe de ser aterrador, como estar en una pesadilla, como me abdujeron los extraterrestres o estoy entre monstruos. La verdad es que esa parte tampoco se ha considerado mucho y si de por sí tenemos los episodios de psicosis en terapia intensiva, yo creo que ahora sí se ha manejado también, sí se le ha puesto atención, pero nada que ver con todos los demás aspectos, ¿no? Los aspectos de ventilación, de fármacos, etcétera. Sí, efectivamente, pues es de acuerdo con lo que había mencionado hace un momento, ¿verdad? Pero más terrible al estar despertando sin saber dónde estoy, ¿no? Claro. Doctor, hay una parte que creo que, digo, y es del interés, supongo yo, de todos los que formamos equipos en las áreas críticas. Y yo recuerdo que al principio de la epidemia, muchos de nosotros nos tocó ver pacientes obviamente muy graves, con mucho daño y que fallecían rápidamente, ¿no? Eso fue lo que vimos al inicio. Y yo tuve compañeros realmente aterrados, ¿no? Viendo esa situación y justo lo que comentan, ¿no? Realmente creo que era más la parte personal de vernos vulnerables, de como regularmente siempre estamos del otro lado, ¿no? Entonces, sí fue un impacto tremendo
Y bueno, aquí creo que la moraleja y la pregunta viene a colación. ¿Qué, digamos, síntomas le parecen que sean los cruciales, los determinantes que nosotros podamos observar entre nuestros compañeros? Ya mencioné algunos de ellos, pero que amerita una intervención, porque yo creo que sí estamos en una situación de crisis para algunos de ellos y a veces no lo identificamos, ¿no? Sí, yo creo que hay que recordarlos, la irritabilidad, la falta de capacidad de tomar decisiones adecuadas, el exponerse a riesgos innecesarios, bajar la guardia, creerse que uno es inmortal, ¿no? Que es inmune, cuando sabemos que ahí los dos estamos en la misma posibilidad de riesgo, ¿no? El paciente y el médico. No, efectivamente, como dice, no estamos del otro lado, estamos del mismo lado, aunque estamos tratando de hacer las maniobras pertinentes. El insomnio, la irritabilidad, el personal que está muy estresado, que no puede relajarse, que no puede dejar de pensar en el trabajo, que anda hiperactivo o que no puede ya activarse, que se le acabaron las baterías. Y se empieza a manifestar pues nerviosismo, ansiedad, síntomas depresivos como es anergia, como es alteraciones de los ritmos biológicos, ¿no? Del ciclo sueño-vigilia, del apetito, de la alimentación, del deseo sexual, sentimientos de culpa. Es otra cosa, ¿no? Que por no haber podido ayudar a los pacientes también pueden sentirse esto, el estrés postraumático y el agotamiento emocional. Pero hay que verlo a tiempo, ¿no? Porque ya cuando está el colega en franca depresión, en un trastorno de ansiedad generalizado, pues le puede ayudar, pero va a costar más trabajo. Por eso las maniobras que señalan, ¿no? Decirles a los directivos lo que tienen que tomar en cuenta y decirles a nuestros colegas que todos somos frágiles, que podemos necesitar atención, ayuda. Claro. Nos hace justamente en relación a esto, la doctora Margarita Alonso nos hace la pregunta de si existen actualmente programas que se desarrollan, bueno, si conocemos alguna institución tratando de asegurar y vigilar la salud mental precisamente de este personal. El personal de salud está muy descuidado. Hay programas para la población en general, ¿no? Como en Ciencias de la Salud, hay líneas telefónicas, en Salme también hay líneas telefónicas, que bueno, debo confesar que no estoy tan seguro de que contesten todas las llamadas, ¿no? Muchas veces la gente se queda esperando. Pero no conozco un programa específico destinado a los profesionales de la salud. Lo que hay es que trae enlace en los hospitales donde podría participar con los equipos de primera línea. Pero eso también está muy fraccionado, ¿no? Muy diferente en cada institución. ¿Es correcto? Yo quisiera, perdón, comentar algo al respecto. No sé si estará sucediendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. En San Luis Potosí contrataron, específicamente en mi hospital, pero lo hicieron en otros también, contrataron 2 psicólogas, además del personal de psicología que ya existía, se contrataron 2 psicólogas, una para turno matutino y otra para turno vespertino, específicamente para atender al personal de primera línea. Y basta con que uno vaya a pedir cita o a veces el jefe de servicio puede enviarlo a uno a atención. Desafortunadamente, es impresionante la falta de cultura que tenemos entre el propio personal de la salud en cuanto a la necesidad de este tipo de apoyo. Por ejemplo, los representantes sindicales pasaron invitando al personal a ir y mucho personal lo toma como agresión o como un castigo, por ejemplo, de parte de los jefes. Incluso yo he tenido oportunidad de hablar con personas que sé que tienen duelos muy grandes porque perdieron, por ejemplo, a ambos padres y al hablar con ellos y tratar de sensibilizarlos, ellos responden, doctora, pero eso no significa que estoy loco, no significa que soy débil. Y algo que también creo que es muy importante señalar es que quienes tenemos personas a nuestro cargo, por ejemplo, yo en mi turno, yo no soy jefe de servicio, pero en mi turno yo soy responsable de mi personal de enfermería
creo que parte de la función de un líder es precisamente estar al pendiente no solamente de su salud física, sino de su salud emocional. Y la mayor parte de los médicos, por ejemplo, no lo vemos así. Es como que cada quien con su problemática y cada quien resuélvala como sea, pero muy, muy mala cultura de la atención mental. Sí, siempre hemos padecido ese estigma, ¿verdad? De la atención a los enfermos mentales, que la población en general y muchos médicos piensan que solamente la psiquiatría es para los locos, ¿no? Yo pienso que la psiquiatría es para hacer vivir más feliz a la gente. La gente sufre muchísimo de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, es lo que más hay, ¿no? El año pasado hablaban de 300 millones de pacientes en el mundo con depresión mayor. Imagínense nomás. Somos incapaces los psiquiatras de atender a la población que tiene problemas mentales. Nomás hablando de esos dos, trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Pero el estigma persiste, es como una lacra, ¿no? Incluso cuando en los servicios de urgencia llegan pacientes psiquiátricos, los médicos muchas veces no quieren ni atenderlos, ¿no? Le ven la pedipsiquiatría en la frente y ni le toman la presión arterial, ni los signos vitales, sabiendo que los pacientes psiquiátricos tienen el doble de riesgo de padecer enfermedades médicas, aparte de sus problemas mentales, ¿no? Entonces sí nos falta mucha cultura de quitarnos esos prejuicios de la atención en psicología y en psiquiatría. Y creo que también tenemos que trabajar esa psicoeducación entre nuestro personal médico de diversas especialidades, médicos generales. Bien, totalmente de acuerdo, doctor. Creo que es una parte que tenemos que trabajar mucho desde las áreas de medicina general, ¿no? En la escuela de medicina. Sí. Comenta la doctora María Rosario Muñoz que la psiquiatría en enlace, como comentaba, ella considera que es una parte fundamental pues, del trabajo de soporte en equipo y al equipo pues, del personal médico. Y nos pregunta también la doctora Rubí Martínez, bueno, ella hace un comentario de si sería conveniente pues, tratar también con ansiolíticos a los pacientes que están hospitalizados, ¿no? En áreas de COVID, supongo, sobre todo el personal que no esté intubado, ¿no? Quizás sea a la que se refiera. Sí, no, por supuesto, pero teniendo en consideración pues el estado general, ¿no? Porque podemos inducir ahí una disminución de la frecuencia respiratoria. Claro. También con dosis bajitas. Es correcto. Doctora Mayra, quisiera leer la siguiente pregunta en el chat. Sí, claro que sí. Me parece que la siguiente es esta. ¿Cómo motivar el trabajo de equipo? Bueno, no sé si es la que leyeron previamente, que si es conveniente dar ansiolíticos a los pacientes hospitalizados. Bueno, esta está más orientada a los pacientes, ¿verdad? Porque, pues, ya que no hemos sabido como personal de salud ayudar del todo en ese aspecto. Gracias. Sí, fue lo que contestó ahorita el doctor Miguel. Perdón. ¿Cómo motivar el trabajo en equipo que con nuestras distintas personalidades y reacciones podemos trabajar mejor? Yo he pensado que puedo inspirar con mi trabajo, pero no ha ocurrido. De Luz María García. Y esto va de la mano del comentario anterior de los prejuicios hacia la atención en salud mental, hacia psicología, psicoterapia, psiquiatría. Yo creo que efectivamente también hay que luchar contra el narcisismo de nosotros, ¿verdad? Que nos creemos dioses a veces, el narcisismo de los médicos. Por eso no aceptan ayuda, ¿no? Y eso puede ser un motivo también de quiebre, ¿no? Ese narcisismo a veces patológico. Y bueno, pues sí, cada quien tiene personalidad diferente. Yo creo que esto depende de cada institución, ¿no? El poder lograr hacer equipos de trabajo. No sé, ahí en su hospital con este advenimiento de las psicólogas para apoyar, ¿se han logrado hacer equipos o terapias de grupo? Como se mencionaba en algunos de los artículos que les reporté, hacer entre los compañeros de trabajo, entre los pares, soporte. No solo terapia pues de grupo, sino hacer acompañamiento y soporte entre los mismos equipos. Fíjese, doctor, que sucede algo muy interesante. Yo a las 2 psicólogas que están asignadas a esto, cuando he ido a requerir que atiendan a alguien, las encuentro prácticamente mano sobre mano. Es un recurso que está muy desaprovechado. Incluso ya las jefas de enfermería optaron por mandar en forma obligatoria 1 por 1 a las enfermeras de terapia intensiva, lo cual causó mucha incomodidad,
precisamente porque lo tomaron como una represalia o una situación así. Entonces, al final de la pandemia, yo creo que va a ser muy interesante saber las experiencias en general que tuvieron ellas, porque definitivamente no han tenido, ahora sí que material, pacientes para... ¿Se cortó? No, sí, que no han tenido pacientes para trabajar. No tuve la precaución de preguntarles qué tanto personal, qué porcentaje del personal está acudiendo, pero estoy segura que es bastante poco. Con los pacientes que tengo, que son muy reacios a tomar tratamiento psicofarmacológico, es muy frecuente que yo les insista que deben tomar esto como una bendición, no como un castigo. Tienen que cambiar la percepción de las cosas. Afortunadamente hay tratamiento, pueden vivir mejor, pueden dejar de sufrir, ¿no? Tener su trastorno de ansiedad o su depresión mayor, postrados y graves, pues para eso hay medicina, ¿no? Para eso la inventaron. Tienen miedo a hacerse dependientes cuando en realidad lo que necesitan es el tratamiento a largo plazo, ¿no? Sí, la verdad es que las intervenciones, sabes, que se realizan en este ámbito son limitadas y a veces, como bien comenta el doctor, cuando uno trata de apoyar en este aspecto, pareciera más un castigo, ¿no? Nosotros en el hospital efectivamente trabajamos con una parte, se pidió una intervención también y claro, nuestros residentes fueron y acudieron. Obviamente el resultado es difícil de poder evaluar, puesto que nos mantenemos siempre en trabajo constante, ¿no? Y claro, uno nota en ellos pues que hay cansancio, que hay todos estos síntomas, ¿no? En algunos más intensos que en otros, pero sí, la verdad es que la percepción de lo que vemos cuando alguien nos dice que tiene que ir uno al psiquiatra en una evaluación o al psicólogo, sí es una parte que cuesta trabajo entenderla, ¿no? Sí, hasta que se siente la diferencia, ¿no? Cuando están mejorados. Claro. Doctor, ¿alguna estrategia? Digo, se han implementado cosas nosotros en el área de cuidados críticos, sobre todo, bueno, lo he visto un poco más en la parte de Estados Unidos, donde empiezan a trabajar ya desde antes de la pandemia, a tratar de generar estos espacios de relajamiento entre los pares. ¿Hay alguna estrategia que considere que sea práctica? ¿Cómo se utilizan las unidades? No sé, técnicas de estas de mindfulness, y he visto cosas de este tipo que se empiezan a realizar. Sí, lo señalé en la parte de psicoterapia, que hay muchas estrategias. La psicoterapia, de cualquier corte puede ser benéfico, ¿no? Pero creo que lo que más está en boga y es lo más eficaz es la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? El aprender a reconocer los pensamientos negativos que se repiten y se repiten y poder modificarlos en positivismo, ¿no? Que pasar del pesimismo a lo positivo. Y también se puede hacer, pues, terapia de grupo, terapia familiar. Y hay que aprovechar, pues, la telemedicina, ¿no? También se puede utilizar estos medios. Claro. Doctora Mayra, ¿nos podría leer la siguiente pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cómo se puede manejar el miedo a contagiar a nuestras familias al estar nosotros expuestos todos los días al COVID? Para el problema de las fobias, por ejemplo, los norteamericanos utilizaban técnicas catastróficas, ¿no? De enfrentar al paciente de manera increciendo al problema fóbico, ¿no? Mientras que los orientales, los japoneses, enseñan que hay que aceptarla y vivir con ella, saber qué te causa la fobia, comprenderla, pero no estar peleando, ¿no? O sea, yo tengo este temor y lo reconozco y lo manejo tranquilamente. Creo que sería por ahí la situación, ¿no? Si estamos expuestos, podemos contagiar. Por supuesto, hay que estar con todos los cuidados, sin llegar a exageraciones, que a veces eso es demasiado, y aceptar, pues, que hay ese riesgo. Eso es la primera parte. Si no se puede, pues entonces una intervención con unos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o duales. Ya estamos usando más los que antes se llamaban antidepresivos que las benzodiazepinas, porque no causan dependencia y porque son igual o más efectivos, ¿no? Sí. Doctor, nos pregunta también Amalia Reyes, nos hace una pregunta, dice, ¿considera conveniente la administración de terapia psicosocial para los familiares del personal de primera línea? Sí, excelente.
Cuando yo estaba encargado de hospitalización psiquiátrica, hacía todas las semanas sesiones con los familiares de los pacientes psiquiátricos para explicarles la enfermedad mental de su paciente, para que la familia pudiera apoyar al paciente. Es fundamental. En estos casos, cuando los familiares no comprenden, les dejan de dar el tratamiento, les suspenden la medicina, los tratan mal y el paciente sale en una puerta rotatoria, ¿no? Apenas sale del hospital y regresa porque ya los familiares lo maltrataron, es el chivo expiatorio. Y este ciclo de educación ayudaba a evitar las recaídas y los reingresos tan frecuentes. En este caso no estamos hablando de pacientes psiquiátricos, pero estamos expuestos a esa serie de sentimientos que ya mencionamos, de enojo, de frustración, de ansiedad e incluso depresión. Entonces, el familiar puede estar bien alerta, bien consciente, ayudar a su ser querido y detectar en primera instancia y oportunamente cualquier signo o síntoma que vaya más allá de lo normal en cuanto a ansiedad y depresión. De acuerdo. Un comentario más que nos lanzan en el otro chat es, bueno, gracias por la presentación. Dice, es un cansancio que observamos en las unidades de cuidados intensivos, en el personal, y bueno, pareciera que estamos esperando la nueva o la siguiente ola. Muchas gracias, doctor Villaseñor, del doctor Ricardo Campos. Bueno, ahí es un comentario a la presentación. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo están organizados los turnos? ¿Sí son cortos, son breves o son demasiado pesados? ¿Cómo se manejan? Bueno, por ejemplo, en mi caso trabajo en turno nocturno. Mis enfermeras entonces tienen un horario, bueno, una jornada de 12 horas. Entonces, ahí lo que se hace cuando se puede, que son pocos pacientes, eso sobre todo sucedió al principio, que eran pocos pacientes y una cantidad de personal más o menos razonable, ellas se dividían y entraban en forma escalonada. El problema es que después vino la saturación de los servicios y lo que ya dijimos, ¿verdad? Personal incapacitado, de licencia, etcétera. Entonces, lo que hace el personal es que entran una parte del turno. Yo procuro entrar a la mitad del turno de ellas, del bloque en el que entraron, salen a tomar agua, a descansar, a ir al baño, a cenar, mientras yo estoy adentro haciendo mis funciones y después ellas se vuelven a poner equipo y vuelven a entrar. Eso es muy incómodo, le agrega como fatiga al turno, pero no se puede hacer de otra manera porque simplemente las idas al baño no son posibles. Digo, se hablaba por ahí de que había hospitales donde se estaban poniendo pañales, que es algo que a mí se me hace todavía que le metería un estrés todavía mayor a la situación, ¿no? Entonces, así es como está funcionando. En los turnos diurnos, pues se meten, son de 7 horas aproximadamente, 8 horas, y habitualmente pues se meten, a lo mejor entre los enlaces y esto, pues unas 6 horas más o menos, 7 horas. Sí son turnos bastante pesados. Sí, nosotros, bueno, yo trabajo en 2 hospitales, ambos públicos, y efectivamente los turnos para enfermería siempre son un poco más prolongados. El gran problema no solamente es entrar en turnos largos, sino que a veces se trabaja con la mitad del personal, ¿no? Porque a veces tienes personal que está fuera del área tratando de pues dar todas las provisiones que se necesitan de equipo y material, medicamentos, y tienes otro personal dentro del área, ¿no? La verdad es que el trabajo se hace y a veces se hace con la mitad del personal, ¿no? Esa es la realidad. Todo esto, pues obviamente le va generando estrés. Y si entramos a este punto justo de la parte laboral, doctor, y creo que esto nuestra audiencia lo conoce muy bien, la mayor parte de los médicos en general trabajan en más de una institución o en más de un hospital, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto lo multiplicamos por 2 porque los hospitales finalmente todos, en su mayoría, pues ven pacientes de COVID, ¿no? Esto es importante. Y no sé si alguien de la audiencia nos comparta también si alguno ha desarrollado alguna estrategia para evitar pues este impacto en la parte emocional. Digo, no nos comentan nada más de las intervenciones de psicología, pero también saber si ellos han tenido alguna experiencia, ¿no? En tanto a este tema. En lugar de que se duplique el personal, se duplica el trabajo. Totalmente, así es. Tristemente.
excelente plática, nos comenta Bellit Carmen Tejeda, también muy agradecidos con la información. Bueno, creo que nos comentan, si doctor Eric Panuco nos pregunta, bueno, considerando la amplia gama de problemas que tenemos y las carencias en México, bueno, y en base a la experiencia que usted tiene, ¿qué sería un paso fundamental en que nosotros pudiéramos cambiar un poco esta estrategia o implementarlas en nuestras unidades? Pues lo primero es tener suficiente personal de salud, pero en cantidades extras, porque como dijimos, estamos a la mitad de personal y el doble de trabajo. Entonces el agotamiento va a ser extremo, ¿no? Y vendrán esas consecuencias a largo plazo que mencionaba ya Vieta y Pollock en los artículos, ¿no? El burnout, el agotamiento emocional y del trastorno por estrés postraumático. Eso está por llegar, estamos esperando, pues es trágico, pero no hay maniobras suficientes preventivas para evitarlo, por lo menos que yo vea aquí en nuestro medio, no están presentes esas maniobras preventivas. Claro, y bueno, una pregunta, digo, considerando en alguna iniciativa, ya decía que las líneas estas que existen pues para tener intervención en crisis, si en algún hospital se creara alguna así, ¿qué impacto consideran esto ha tenido? O sea, digo, es cierto que no se podrían atender quizás todas las llamadas 24/7, no lo sé, pero esto realmente genera algún beneficio inmediato. Pues por supuesto, el sentirse comprendido, hacer catarsis, el poder externar esos sentimientos guardados y a veces muy dolorosos, ¿no? Que no se pueden transmitir. Es una primera fase. Claro. La catarsis es fundamental. Claro. Y hago la pregunta porque, bueno, eso es parte de incentivar a todos los que nos escuchan, porque seguramente todos hemos estado en una situación cercana, ¿no? Con situaciones de crisis y que no nos debe dar pendiente, ¿no? De invitar a alguien a hacer una llamada o ponerse en contacto con la parte de salud mental de su hospital, ¿no? Creo que Y bajarle al narcisismo y a la paranoia. Sí, claro, claro. Ser más humildes. Es correcto. Sí, hacernos humanos, es correcto. Exacto, exacto. Bien. Bajar del pedestal del Olimpo. Sí, en este aspecto yo quisiera hacer una observación también. No tenemos protocolos en cuanto a la oportunidad de la atención. ¿A qué me refiero? Desde el inicio de la pandemia yo pregunté, bueno, ¿qué sucede si estando adentro del área alguien del personal empieza con una crisis de pánico o lo que es peor, se desmaya? Bueno, el que hizo la crisis de ansiedad o de pánico es un poco más fácil de manejar siempre y cuando no empiece a manotear y trate de arrancarle el equipo de protección a uno. Bueno, ahí sí está bien definido que hay que llevarlo a la salida y el monitor ya se encargará de apoyarlo para que se retire el equipo. Pero, por ejemplo, en un caso de que la persona pierde el conocimiento, no se puede hacer nada más que arrastrar a la persona hasta la salida de la terapia intensiva, porque la otra es esperar a que un camillero se ponga el equipo, etcétera. Pero además, cuando ha sucedido esto, siempre se enfoca al lado físico el problema. Le dio una crisis hipertensiva, seguramente tuvo una hipoglucemia, siempre se orienta así y no está establecido que estas personas además sean enviados a una valoración psicológica. A lo mejor en la mayoría de los casos sí el problema fue una situación física, pero de todas maneras debieran recibir una valoración simplemente para estar seguros de que no hubo ningún componente emocional, que yo sospecho que en varios de los casos ha sido más un problema emocional que un problema físico. Claro, si a mí me da una crisis de pánico, claro que se me va a subir la presión arterial, ¿verdad? Entonces, como que dentro, ni siquiera hay protocolos, de atención a una persona, por ejemplo, que pierde el conocimiento. Yo entiendo que no los hay, pero si los hubiera, tendría que entrar también como un agregado esta valoración psicológica, pienso. Cuando hay incapacidad de verbalizar, el cuerpo habla, el cuerpo se queja. Es bastante evidente, ¿no? Es correcto. Bien. Y recuerden lo que pasaba en
en urgencias, cuando llega una paciente con histeria, ¿cómo es tratada? ¿Cómo es maltratada, no? O cuando la gente tiene un trastorno de ansiedad y va con el médico y le dice, usted no tiene nada, son sus nervios. Pues claro, pero es una enfermedad, ¿no? Entonces nos falta todavía avanzar mucho en ese sentido de comprensión y de empatía con los pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico, porque también son enfermedades crónicas y requieren atención. Así es, creo que el término no es más que por lo más adecuado, ¿no? Es ser empático con nuestros pacientes, con nuestros colegas, con nuestros compañeros, Solidarios. los mismos, ¿no? Es correcto. Bueno, creo que lo demás son algunas felicitaciones nada más. Doctora, no sé si tenga algún otro comentario, y si no, pues estaremos casi en tiempo de terminar nuestra sesión. Me parece que no, creo que más o menos abordado. De acuerdo. Doctor Sergio, ¿alguna conclusión, algún comentario a colación, bueno, de esta plática que tuvimos el día de hoy? Bueno, efectivamente, estar muy alertas a estos signos y síntomas que nos pueden estar acercando a una caída en un trastorno de ansiedad, en un trastorno depresivo, o incluso en algo más grave, ¿no? Con signos de paranoia o psicosis, que sería muy raro, pero todo puede suceder. Estar muy alerta a esos síntomas que hemos mencionado, de desgaste emocional, de angustia, de culpa, y solicitar ayuda, sin lugar a dudas. Somos colegas, podemos encontrar esa empatía y humanismo en profesionales de la salud mental, psicología, psiquiatría. Hay muchos recursos psicoterapéuticos y también, insisto, psicofarmacológicos. Tenemos ya un armamentario bastante avanzado, ¿no? Cuando entré a la residencia me enseñaron que lo que tenía que tener era tolerancia a la frustración. Pero ahora es muy gratificante ver cómo muchos pacientes mejoran con los tratamientos modernos. Y podemos ayudar mucho también a nuestros colegas en esta situación. Mis respetos, como dicen los franceses, chapeau a todos ustedes que están en primera línea y que están afrontando una situación de retos y desafíos muy grandes. Bien, pues muchas gracias, doctor. La verdad es que muy agradecidos y honrados con su charla. Sabemos, bueno, que pues este es un tema que en lo personal lo considero crucial y no quisimos dejar de tocarlo, bueno, dentro de todo este ambiente en el cual estamos viviendo y tan de cerca a nosotros, ¿no? Pues solo comentarles y agradecerles a todas las personas que tuvieron a bien conectarse el día de hoy con nosotros. Recuerden que las redes sociales del colegio mantienen, bueno, pues estas charlas vigentes tanto en nuestro canal de YouTube como en la misma propia red social de Facebook. Para quienes necesiten pues tener su constancia, recuerden que se pueden descargar directamente desde el portal del colegio, comec.org. Ahí pueden tener acceso a su cuenta y de ahí pueden descargar la constancia sin ningún problema para todos los socios activos del colegio. Pues agradecerles, recordarles que el próximo sábado 3 de abril tendremos el cambio de mesa directiva y nuestra asamblea ya convocada, la cual pueden consultarla también directamente en la página del colegio. Pues buenas noches a todos y agradecidos, doctora Mayra, por habernos compartido Muchas gracias, el día de hoy estos minutos desde San Luis. Y doctor Sergio Villaseñor, un placer haberlo tenido con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.